El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Al subsuelo de la patria. Soy Manuel Valenti, estoy como siempre junto a Nicolás Canosa. ¿Cómo andás, Nico? Muy bien. Bueno, el tema de hoy es el tema de algo que ya venimos hablando, es un tiempo que venimos definiendo, que es esta nación latinoamericana. Y lo queríamos poner en contexto en estos dos modelos que están en disputa hoy en Latinoamérica, como lo definiría don Arturo Jauretche, un intelectual del pueblo, como se definía él, un intelectual que defendía los intereses de la patria, por un lado el modelo de patria grande y por otro lado el modelo de patria chica. Un modelo, dos modelos de país, dos maneras de entender a la nación, dos maneras de entender a nuestra nación desde cada una de esas pequeñas republiquetas, productos del imperialismo, producto de las secisiones y las guerras provocadas por los británicos y los norteamericanos, y por otro lado el modelo de la patria grande, de unificación regional de todas estas naciones suramericanas, de todas estas identidades, en pos de un proyecto político superador que quizás tendría cada país individualmente. Y para ir definiéndolo, el pensamiento de don Arturo Jauretche, y para ir definiendo lo que es esta nación latinoamericana, vamos a mostrar un pedazo de una conferencia que dio Aritz Recalde, que es un intelectual, un joven del campo nacional, la verdad que una de las promesas, ¿no? Uno de los intelectuales jóvenes más prometedores, con pensamientos propios, que teoriza sobre la realidad argentina, sobre la realidad latinoamericana y lo que viene sucediendo. Una actividad que se realizó en el local de Patria Grande, acá en Lanús, con compañeros de la organización Patria Grande y de la organización Peronismo Militante, en un ciclo de formación política que estas organizaciones entienden que es necesario discutir política, la participación y definir estas cosas. Vamos a ir a la primera parte del informe y volvemos con más subsuelo de la patria. Que dice, bueno, en la historia nacional tensionaron
dos grandes concepciones sobre qué es defender a la patria en términos de espacio. Lo que hay idea que llamó la patria grande, lo que consideraron que defender a la patria era defender a los tipos nacidos en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Uruguay o en Brasil. Entonces dice Jauretche, defender a la patria para una tradición política era defender a América Latina. Eso es la patria grande. Por ahí está Néstor Kirchner, secretario general de la UNASUR. Entonces, bueno, para que Néstor Kirchner se haya jugado la vida por América Latina, en una posición de salud bastante compleja, se sube a Ecuador y se vaya para evitar la guerra entre Ecuador y Colombia, es porque había una concepción bastante fuerte de compromiso con los intereses de América Latina. Entonces dice Jauretche, hubo todo un sector de la política que pensó que defender a la patria era defender a América Latina en la territorio. Y dice, el primero fue San Martín, que se jugó la vida en Chile. Otro que se jugó la vida, porque cuando conduce tropas y cruza con O'Higgins y Soler hacia Chile, lo pueden haber matado. Con convicciones fuertes porque pone su propia vida en la continente. San Martín estaba tan convencido de defender a la patria, de defender a América, que se fue a Perú. Y estaba tan convencido que se fue a Guayaquil, actual Ecuador. Ecuador es una decisión de Colombia. Después hubo otra decisión más, Panamá, creada por los Estados Unidos para dividir el cruce interoceánico. Después los ingleses crearon Uruguay. Y así fueron dividiendo. Entonces, ¿qué es lo que dice Jauretche? Defender a la patria, y Jauretche en esto es realmente muy coherente, es defender la integridad de América Latina. En la línea de San Martín, en la línea de Rosas, en la línea de Perón. Y hoy le sumamos, Jauretche se muere en el 74, en la línea, creo yo, San Martín, Ana, Néstor y Cristina. Incluso diríamos que muchos dirigentes con vocación de integración regional, ahora pero pocos como Néstor y Cristina han conseguido algo como la UNASUR, ¿no? Digo, Perón, que tenía ideas similares, no alcanzó ese nivel de desarrollo. Entonces dice Jauretche, ¿por qué es importante convencernos que defender a la patria es defender a América Latina? Bueno, porque hubo otro sector que consideró que defender a la patria es defender a la patria chica. Y para este sector la patria chica era Buenos Aires. Entonces dice Jauretche, ¿cuál era el problema de la extensión de Sarmiento? ¿Por qué Sarmiento dice que la Argentina es muy grande? ¿Saben por qué? Porque Sarmiento dice, el indio, el negro y el mestizo no sirven para la civilización. Entonces dice, el problema de la extensión es la diferencia entre el puerto donde llegan los europeos y el interior donde no llegan por el sistema de transporte. Entonces, ¿qué da a entender Sarmiento? Tenemos que separar Buenos Aires del país. ¿Por qué? Porque Buenos Aires es el único lugar de América racialmente puro. Por eso Sarmiento era un gran admirador de los Estados Unidos. ¿Saben qué admiraba Sarmiento de los Estados Unidos? Que había matado a todos los indios. Y entonces dice Jauretche, esa gente creyó que el país era Buenos Aires. Entonces dice, ¿qué empieza a pasar? Sarmiento le ofrece la Patagonia a Chile. Dice, ¿qué empieza a ocurrir? Buenos Aires hace país, ¿saben que Buenos Aires fue un país? Que tuvo constitución en 1854, fue un país. O sea, podemos haber sido América Central, por un poquito no lo fuimos, por un poquito de Juan Manuel de Rosas. ¿Qué dice Jauretche sobre Sarmiento? Eso es una idea que la patria de Buenos Aires es claramente antinacional. ¿Y qué es lo que empieza a aplicar? La política de los ingleses en América Latina. Entonces, ¿qué dice Jauretche? Insisto, esta idea de la patria chica fue la idea de los ingleses que baja por intermedio de los intelectuales y lo que hace es negar la posibilidad de la unidad de América Latina y la verdadera patria territorial que es América. ¿Cuál es el problema de la idea de la patria chica? Las personas que piensan que ser argentino es defender a Buenos Aires y los intereses comerciales de su oligarquía. Y por eso, aunque a algunos no les guste, Jauretche reivindica a Roca. ¿Por qué Jauretche reivindica a Roca? Porque hay un hecho político-militar, 1880. El ejército de Roca se levanta nada más y le mete 2000 muertos a Buenos Aires. Entonces se termina la escisión, la concepción secesionista de Buenos Aires. ¿Y qué le reconoce Jauretche a Roca? Haber integrado la actual Argentina territorialmente. Entonces, insisto, Jauretche dice, ¿qué es defender a la nación en la territorial? Defender a América Latina. ¿Qué es estar en contra de los intereses nacionales? Pensar la fragmentación de América Latina. Hechos históricos,
Vamos a la guerra con Brasil. Bolívar le ofrece a Buenos Aires dinero para ir a la guerra con Brasil, para la ocupación de Uruguay. ¿Para qué queremos Uruguay? Pero dale. San Martín va a terminar la guerra de la independencia. ¿Por qué no la termina Bolívar? Porque Buenos Aires no le da la plata. ¿Por qué? Porque no le interesa. ¿Qué le importa a América Latina? Y por eso, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires localiza la campaña. Porque la ciudad de Buenos Aires tiene una frontera natural, el riachuelo, que lo separa de la barbarie de nosotros, de la negrada conurbana. Y tiene una frontera política, que es la General Paz. Y el porteño generalmente se siente europeo culturalmente. Entonces el jefe de gobierno no le erra conociendo la idiosincrasia del porteño municipalizado, porque el porteño no se siente parte de la Argentina. Ellos comentarios tan despectivos de su clase política, son los negros que nos usan los hospitales, son los latinoamericanos que nos usan en los servicios sociales. Entonces lo que queremos que la patria es América, hacemos los programas que hacemos en términos de integración regional, de ingeniería, y le permitimos a los hermanos latinoamericanos integrarse activamente con todos los derechos que tienen como parte de nuestra queridísima patria. Muy claramente definía Aritz el concepto de patria grande, y nosotros como militantes y luchadores de esta patria grande tenemos que seguir en los caminos que nos marcaron los libertadores, que en ningún momento pensaron países chiquitos como nos terminó fragmentando el imperialismo británico en conjunto con los intereses de los norteamericanos. Y es pensar, ¿qué es la patria grande? Es pensarnos como una nación que va desde Tierra del Fuego hasta las orillas del Orinoco. Es decir, no pensarnos como argentinos solamente, sino como sudamericanos y latinoamericanos. ¿Y por qué somos una patria grande? Digo, ¿por qué yo siendo argentino, digo, qué tengo en común con el tipo que está en el Orinoco, o sea, por debajo de la línea del Orinoco? ¿Qué es lo que nos une para decir, qué tengo en común con él? Tenemos en común una cultura, una historia, intereses en común para el desarrollo, es decir, nosotros, Aritz definía en esa charla 3 líneas, que era la económica, la política y la cultural, donde nosotros nos tenemos que unir y donde se encuentra esa unidad o esas similitudes que vos decís y que me preguntas. Digo, culturalmente somos una mezcla, o sea, tenemos que partir desde ahí para entendernos como cultura nacional, una mezcla de indígena, es un mestizaje, es decir, de lo español, lo afrodescendiente, es decir, somos hijos de una mezcla de distintas razas y partir desde ahí es central para comprendernos como cultura. Tampoco somos los que bajaron del barco, digo, hay muchos que por ahí se piensan que bajamos del barco, los que bajaron del barco en la última migración europea, italiano, española, digo, yo soy descendiente de italiano, mi familia es italiana, mi apellido Valenti, no lo voy a negar, mi descendencia es italiana, pero mi cultura no es italiana, digo, yo no vivo como vivía mi bisabuelo en Sicilia, sino que vivo mucho más parecido a un criollo o soy un criollo, pero con mezcla de italiano, digo, me parece que un poco es eso, ¿no? Todo eso y para clarificar, pensá cuánto se parece más un jujeño a un boliviano que un jujeño a uno de Buenos Aires, o un mendocino a un chileno que un mendocino a uno de Jujuy. Es decir, esas fronteras son, si querés, de mentira, tan realizadas por objetivos políticos, económicos de unos grupos que no quieren que la patria sea América, que quieren que las patrias sean Argentina, Brasil, divididas para que ellos puedan reinar sus intereses. Y esto es lo que vamos a ver hoy, el tema del ALCA, refleja eso, refleja los intereses de los norteamericanos, de los grupos concentrados de poder, para dominarnos y someternos a sus políticas. Te decía antes el tema económico, nosotros para crecer como nación necesitamos industrializarnos, y esto del área de libre comercio y lo que hicieron siempre los intereses británicos primero y después los norteamericanos es no dejarnos industrializarnos. En lo político, que también te mencionaba, era no permitirnos ser soberanos políticamente, decidir por cuenta propia
utilizando a aquellos que vos decías que piensan la migración como europea como la mejor. Mencionaba Aritz a Sarmiento, que quería que la civilización europea se traslade a América, eliminando todo lo que había acá. Llegó a decir que lo único que tienen los gauchos de hombre es la sangre, y que había que exterminarlos, como así lo hicieron en Estados Unidos, que exterminaron todos los indígenas para instalar aquella cultura. Sí, Jauretche lo que decía también es que se viven estos dos modelos, el de patria grande, patria chica. Hay una batalla histórica que es la batalla de Caseros, que él lo plantea como en el momento en que la patria chica, o el modelo de la patria chica, la patria fragmentada, la patria para unos pocos, la patria vivida en todas estas republiquetas que responden a los intereses propios de cada uno de esos puertos que fueron conformando distintas naciones, como el puerto de Lima, como el puerto de San Pablo, como el puerto de Buenos Aires, como el puerto de Caracas. Digo, todos esos puertos respondieron a esas pequeñas minorías que eran dueñas del comercio, que respondían a sus intereses, y Mitre representaba esa tradición, y en Caseros ganó la batalla, y ganó el modelo de patria chica, y ganó ese modelo de pensarnos desde un individualismo, desde una forma extranjerizante, trayendo toda Europa, y fue el que escribió la historia. Y escribiendo la historia, que es la que aprendimos en el colegio, que es lo que Jauretche también llama colonización pedagógica, que Aritz lo va a explicar mejor, de alguna manera también demonizaron muchos tipos. Muchos grandes personajes de nuestra historia fueron demonizados debido a esta historiografía oficial. Y uno de ellos fue Juan Manuel de Rosas, uno de los tipos que se pensó desde esta patria grande. Y Aritz lo va a explicar a continuación. Jauretche tiene unos conceptos de política de la historia y falsificación de la historia, que cuando pienso con la caída de Rosas y el advenimiento del mitrismo, que Mitre sería como el que escribe la historia oficial, y cómo eso repercute también en el día de hoy, para ver cómo ese concepto que denuncia Jauretche, cómo lo podemos relacionar con el hoy. Por ejemplo, la experiencia personal, yo en el colegio a Rosas me lo defenestraban, era el tirano, el que no se podía hablar. Y cuando yo empiezo a mirar en la organización me encuentro con que Rosas, nosotros nos caracterizamos por resaltar mucho la figura de Rosas, entonces entró la contradicción y por qué Rosas fue tan defenestrado por la historia oficial y por qué nosotros como pensamiento nacional lo tenemos arriba. Lo de política de la historia. Jauretche que dice, bueno, la economía discute poder tiene distintas formas de discutir. Una, como dice la tradición política de izquierda, Carlos Marx decía, la parte de la historia es la violencia. Entonces, ¿qué dice Jauretche? A lo largo de la historia hubo discusiones que terminaron los tortazos. Dice, el primer hecho militar que cambió la ecuación política de nuestro país y de América es la caída de Rosas, la batalla de Caseros. Segundo fue la batalla de Pavón, donde Urquiza, la Confederación, combate con Mitre y se retira del campo de batalla. Entonces, ¿qué es lo que dice Jauretche? Después de Caseros, la ecuación militar le permitió al liberalismo y al imperialismo británico, al imperialismo portugués, salir a perseguir sus adversarios políticos. Y dice, ¿cuántos fusiles? Unos 400. Para hacer una analogía de lo que ocurre en Argentina entre el 55 y el 76. O sea, cambia la ecuación política y un sector tiene la capacidad de perseguir al otro con cierto nivel de utilización de la violencia. Después Pavón, la retirada de Urquiza permite el exterminio de dirigencia popular. José Hernández cuenta 20.000 muertos, calcula. José Hernández era periodista y juez y parte. Además de escribir a Martín Fierro, era intelectual y guerrillero, que combatió a favor de los ejércitos de la Confederación. Dice Jauretche, superada la etapa de enfrentamiento militar, violenta y descarada, que va a tener su último momento en la guerra del Paraguay, viene la etapa que se llama de institucionalización, donde vos ya no podés mantener el sistema de dominio, de poliación, de regalar el país a los extranjeros de la oligarquía, a los tortazos. Viene la etapa de institucionalización, que ¿qué es lo que permite? Formar dirigencia de equipo que te permitan reproducir ese modelo del país injusto por intermedio de la cultura. Entonces, ¿qué hace Mitre? Mitre conduce tropa, el gobernador en provincia de Buenos Aires llega presidente.
1862. Mitre, ¿qué es lo que hace? Crea un sistema educativo fragmentado. Dice, la escuela primaria es para los pobres. Eso lo va a desarrollar Sarmiento. El tipo que más construye escuelas en esa etapa fue Roca. Fue Roca el gran, por decir, educador, no Sarmiento. Y Mitre, ¿qué es lo que dice? Crea un sistema educativo diferenciado, que era la escuela secundaria. Dice, la escuela secundaria es el ámbito para darle la educación a la clase alta. Y los pobres no van a entrar, porque los negros racialmente no entran, y además va a ser cara, elitista, la Universidad Chilena. Los pobres no van a la Universidad Chilena, que es cara. Por eso que van a ser gratis en noviembre del año 49. Entonces Mitre, ¿qué hace? Insisto, la guerra. Segundo, entra a organizar instituciones culturales. La diferencia, a las clases bajas, una educación primaria, diríamos hoy. A las clases altas, un secundario en la universidad. ¿Qué le damos en la universidad? Lo que era la materia de pensamiento europeo. Eso se llama neocolonialismo. Traemos la idea de Inglaterra, de Francia. ¿Y por qué lo que dice Jauretche? Va a desarrollar un sistema de prensa, crea el diario de la Nación. Crea un diario, Mitre era un tipo. Entonces, insisto, una educación para la clase alta, un diario para un sector muy concentrado que consume la prensa y a toda la masa que le da. Lo que se llama la historia oficial. ¿Qué es la materia de pensamiento de la oligarquía? ¿Qué es lo que empieza a hacer? Convencer a los hijos de los militantes asesinados que estaban bien muertos. Esa es la ecuación. Práctica y concreta. Y justificar lo que era toda la teoría de supresión de razas. Porque esa gente mata a los indios, los negros, los mestizos y trae blancos. Entonces, ¿qué le empieza a decir a los blancos? Que los tipos que habían matado a los anteriores estaban bien muertos. Entonces, la historia oficial es el relato que escribe la oligarquía a partir de algunas biografías de hombres ilustres, principalmente Mitre, con la biografía de San Martín, de Belgrano, Sarmiento, con Civilización del Barrio, el Matadero, el Echeverría, y que es una materia de pensamiento, insisto, que Jauretche es una política de historia, porque era mentira. El tipo que es juez y parte, que empiezan a hacer justificar su intervención en la historia nacional. ¿Y qué dice esa historia oficial? Los intelectuales que defienden a la patria son la barbarie. Y los intelectuales que la regalan son la civilización. Y él sigue siendo así, porque en la Universidad Argentina vos podés ser de ultraizquierda, o vos ser liberal, para los nacionalistas no te lo van a perdonar nunca. Y es parte de la matriz oficial. Insisto, de cuestionar a aquellas personas que habían tomado la decisión de defender a la patria. Y eso es buena parte de la matriz cultural de la Argentina. ¿Y por qué fue tan importante? Y porque duró 50, 60 años. Y se fue discutiendo, pero estamos en eso. Jorge Abelardo Ramos, un gran militante, historiador, político de esta gran patria que tenemos, se pregunta en uno de sus tomos de Revolución y Contrarrevolución en Argentina, que recorre los 200 años, hasta 1976, recorre de 1810 hasta 1976, en uno de sus tomos se pregunta para qué sirve la historia. Y él dice que no tiene que... Te pregunta y se pregunta, y a la vez contesta, que la historia no nos sirve para otra cosa sino para entender lo que pasó, comprender así el presente y poder modificar el futuro. Y creo que ese es el motivo por el cual Mitre escribió la historia oficial. Porque para lograr que esos intereses de esa patria chica, como vos decías, que se consolidó después de Caseros, con centro en Buenos Aires, despreciando todo lo que es latinoamericano y creyendo que la cultura era de Europa y quisieron traer Europa a América, ellos lograron, a través de escribir la historia, que nosotros no nos pensemos desde nosotros mismos. Es decir, a través de sus instituciones escolares, universitarias, medios de comunicación, Mitre funda el diario La Nación, y hoy sigue siendo patrimonio de la familia Mitre. Generar conciencia desde los medios de comunicación, desde las instituciones escolares y desde las estructuras políticas. Para eso escribieron la historia. Nosotros tenemos un deber con la historia. Cristina siempre dice que ella se siente
movida por la historia, y nosotros, yo creo que también hay una historia que nos mueve a nosotros a actuar como actuamos, y es por eso que nosotros tenemos que formarnos, escuchar a los que tienen experiencia, a los que recorrieron este camino en la patria grande, de escuchar y conocer nuestra historia, porque lo que logran desde todavía los medios de comunicación, las instituciones escolares, es contarnos la historia según los intereses de los que no quieren la justicia social, de los que quieren que la Argentina no se industrialice, de los que quieren que nosotros no decidamos políticamente por nosotros mismos. Entonces, digo, la historia es una herramienta fundamental para modificar el futuro, que eso es lo que nosotros queremos. Pero para eso tenemos que entender el pasado y comprender así el presente. Yo creo que Néstor entendió muy bien esto que vos decís y él actúa en base a nuestra historia. Digo, parece que siempre nos tropezamos con la misma piedra, esto de que avance y retrocesos, ¿no? De que cada vez está un poco mejor y después parece que retrocedemos 50 años para atrás, y Néstor de alguna manera ganó una gran batalla. Digo, que ya en el siglo XXI no se libran con armas, no se libran a los tiros como se libraban en el siglo XVIII, sino que ganó una batalla en el terreno político y económico. En aquel 2005, donde junto con otros grandes héroes de la historia latinoamericana, como fueron Hugo Chávez Frías y como es Lula da Silva, en aquella cumbre de las Américas donde Estados Unidos trataba de imponerse económica y políticamente con el Tratado del ALCA, con la Asociación de Libre Comercio de las Américas, un convenio que designaba el libre comercio entre los países de Latinoamérica y Estados Unidos. Esto entendemos que este libre comercio que nos venden como la posibilidad de comerciar libremente y dejar por fuera a los estados en la intervención de las economías porque parece que estorban, en realidad esto lo único que favorece son a los más poderosos para poder seguir usurpándonos nuestra riqueza, nuestra posibilidad de decidir, como lo hicieron atrás de toda nuestra historia. Por eso es importante conocer nuestra historia. Y ahí está. Este día fue una gesta histórica, digo, fue como una batalla ganada, como una batalla ganada de Ayacucho, como la de Bolívar, allá por el 1800, donde derrotó al ejército realista, ¿no? Y la efectivización de lo que Bolívar quería en un congreso en 1826 en Panamá, de unir realmente a América. Creo que fue el primer paso, o el paso fundamental en esta última década, de lo que Perón planteaba, o unidos o dominados. Creo que la caída del ALCA, de ese área de libre comercio, que de libre no tiene nada, o sí tiene de libre, pero para Estados Unidos, para hacer lo que quiere con nosotros, pero para los países que comprendían ese tratado, era sometimiento y no libertad, era no decisión, era no posibilidad de crecer como países. Y creo que viene por ahí la cuestión de la Unión Latinoamericana. De lo que hoy vemos casi como natural que los presidentes se abracen, que estén unidos. Hace 10 años era impensado. Perón había planteado que en el 2000 nos iba a encontrar unidos y dominados. En el 2000 sí nos mantenía dominados, pero creo que le erró por 10 años el general, o 5 años. Le erró por 5 años cuando derrotamos al ALCA. Y es tarea de todos los días mantener eso, porque el enemigo no descansa, y también vamos a ver hoy lo que está queriendo hacer a través de la Alianza del Pacífico. Sí, de alguna manera de acá se volvió, la dicotomía constante en la historia es el modelo de patria chica y patria grande entre los gobiernos de Latinoamérica, y veníamos de casi 30 años de gobiernos pensados en una patria chica, en una patria para unos pocos, pensada en una visión fragmentada, de dictaduras militares, de democracias recortadas, de democracias que vendieron al país completamente, y esto es la vuelta de volver a pensar en un modelo de patria grande, porque fue un consenso entre 3 presidentes de Latinoamérica. Y vamos a ir a ver la primera parte para recordar cómo fue esta gesta histórica del 2005. En Brasilia, fue en Brasil, una cumbre de esa iberoamericana. Hablaron allí todos, y yo era el novato ahí, nuevo. Y yo no había hablado nada, estaba tomando nota ahí mirando. Yo miraba a Fidel que estaba por allá y él me miraba. Y me mandó un papelito con su canciller de entonces preguntándome: Chávez, ¿y tú no vas a hablar? Y yo le respondí: quizá después de usted. Yo ni lo tuteaba todavía. Quizá después de usted.
comandante. Y me responde un papelito, no, tú primero. Y yo, entendido, soldado, pues. Entonces hablo, y digo algunas cosas, pero todavía yo andaba un poco timorato, tú sabes, estaba calentando motores, más o menos, pues. Claro, uno estaba entrando en ambiente, oyendo, conociendo. Aquí en América Latina era un canto global al neoliberalismo. La derecha imperaba, los neoliberales. Y entonces después que yo termino de hablar, Fidel me manda otro papelito. Chávez, eso lo tengo por allá guardado. Siento que ya no soy el único diablo en estas cumbres. El único diablo en estas cumbres. Hola. Diego, comandante, ¿cómo anda? Bien, muy bien acá en la marcha. ¡Arriba esta bandera! Un abrazo al pueblo argentino. ¡Que viva el Perón! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria grande! ¡Viva el Che, carajo! ¡Arca, al carajo! Quiero saludar también a un eminente compañero, luchador indígena también, Evo Morales. Gracias, comandante. Un saludo revolucionario a todos los latinoamericanos antiimperialistas. Suerte, que sigan esta gran lucha para liberar a Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Evo. El aplauso de los pueblos para este gran luchador. ¡Que vivan las indias de América! El lema que nos convoca nos hace percibir la necesidad y la presencia de nuevos paradigmas en la obtención de esos consensos para avanzar en el diseño de las nuevas políticas que la situación exige. No puede estar ausente la discusión respecto de si aquellas habrán de responder a recetas únicas con pretensiones universales, válidas para todo tiempo, todo país, todo lugar. Esa uniformidad que pretendía lo que dio en llamarse el consenso de Washington, hoy existe evidencia empírica respecto del fracaso de esas teorías. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Por supuesto, la crítica a ese modelo no implica ni desconocer ni negar la responsabilidad local, la responsabilidad de las dirigencias argentinas. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Estamos convencidos de que la patria es América. Este hecho es fundamental en nuestra historia. Pensar que en algún momento, en 1934, un embajador argentino en Inglaterra dijo que se sentía parte virtual del Imperio Británico, que en 1945
la oposición al peronismo se encolumnó detrás del embajador norteamericano. Pensar que muchos militares que nos desaparecieron, torturaron compañeros, rompieron nuestro aparato productivo, nuestra identidad nacional también, y nuestros vínculos como formadores de la sociedad, estuvieron aprendiendo en la Escuela de las Américas, aprendiendo cómo torturar a sus propios compatriotas. Pensar que en la década de los 90 estuvimos dominados por el FMI, que nos decía sus recetas para que nosotros tengamos que someternos a sus intereses, que no son los de las mayorías. Y cabe ahora hacer una mención sobre lo que es el nacionalismo popular, y es un profundo amor por tu país y la decisión política de trabajar para los intereses de las mayorías. Y esto es clave para entender lo que fue este ALCA y lo que fue el proceso histórico que nosotros creemos que empieza en 1810, con San Martín, Bolívar, Artigas, Rosas después, Perón, para pensarnos como una patria grande y no como una patria chica, que es lo central que estamos hoy debatiendo. Y este hecho es parte de esa lucha de 200 años y es el punto más alto que tocamos en este siglo XXI. Sí, creo que fue un acto de coraje lo que se dice, digo, para hacer esto hay que tener coraje, digo, para enfrentarte, digo, pensemos no como que somos un chiquitito así, enfrentándonos contra un gigante enorme y diciéndole no vamos a hacer lo que vos querés hacer. 3 enanos, uno un poquito más grande, Brasil, enfrentándonos un gigante, diciéndoles, trayéndolo a nuestra cancha. Imaginemos un partido de fútbol, viene a nuestra cancha y nosotros, los 3 enanos, enfrentando al gigante. Y para esto hay que tener cabeza, hay que tener sapiencia. Y hay que estar muy seguro de lo que uno está haciendo. Y hay que tener grandes y fuertes convicciones. Y también tener un poco de viveza, que es lo que nos caracteriza. Y hay una anécdota muy graciosa que es la que queremos mostrar, que cuenta Chávez el día del funeral de Néstor Kirchner, sobre cómo se dio ese día y cómo enterraron al ALCA. Era Néstor, un buen conspirador. Estábamos en Mar del Plata. El plan era enterrar el ALCA. Pero éramos un grupito como mosqueteros, como 3 mosqueteros contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush. Y nosotros éramos 3, 4, no pasábamos de 5. Es decir, Néstor, Lula, Tabaré, el paraguayo Nicanor, apoyando allí, y yo. Teníamos que parar el ALCA y enterrarlo en Mar del Plata. Y la batalla fue muy dura, 8 horas de batalla. Y hay un momento en que Néstor me dice, Hugo, ven acá, cuando yo necesite que alguien hable y vamos a derrotar a esta gente por cansancio. Le digo, cuenta conmigo. Y aquí no nos vamos hasta que no los derrotemos. Al Bush y su gente. ¿No? Todos los presidentes, casi todos, menos nosotros aquí. Y me dice, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables, para cansarlo, te doy la palabra. Sin que tú la pidas, le dije, trato hecho. Me la dio como 3 veces. ¿Tienen la palabra al presidente de Venezuela? Yo, ajá. Y yo habla y habla. Media hora, 1 hora. Como yo hablaba, Bush se paraba. No le gustaba oírme a mí. Y lo fuimos cansando y los derrotamos. Era un buen conspirador, era un gran patriota. Como te decíamos antes, el enemigo no descansa y también plantea estrategias y métodos para volver a reflotar esos intereses que quieren imponernos. Y uno de ellos es la Alianza del Pacífico, juntar gobiernos que no están afines a los intereses de las grandes masas latinoamericanas, y eso hay que estar atentos a cómo van a seguir operando. Es una alianza entre México, Perú, Chile, países con gobiernos de matriz neoliberal, sí, que todavía siguen en esa línea de lo que fue la peor época de nuestra historia. Si podemos pensar cómo estaba la región en la década de los 90, de los 80, y el daño que eso hizo en las distintas sociedades. Nos contaba un venezolano una vez
de unos 60, 70 años que... ¿Acá o en Venezuela? En Venezuela. En una plaza un tipo grande me dice, nosotros damos la vida por Chávez porque él nos sacó de la miseria que nos había llevado el neoliberalismo. Nosotros, pero convencido, decía, nosotros le vamos a agradecer de por vida al comandante y nosotros damos la vida por él si es necesario porque él nos sacó de la miseria. Vivíamos en la total pobreza, sin ninguna perspectiva futuro, y creo que eso es lo que vinieron a reflotar Néstor, Lula, Chávez, Evo, Correa, es reflotar nuestras esperanzas porque sabemos que falta mucho, que todavía hay muchas injusticias, pero hay perspectiva futura, hay construcción, hay cambios impensados, mucha gente dice esto es una utopía lo que estamos viviendo, a pesar de, vuelvo a repetir, de todo lo que falta, de las injusticias que todavía vemos, pero estamos en una construcción popular, real, con vistas hacia el futuro de mejorar nuestras condiciones como sociedad. Bueno, ahí en el 2005 también estaba Evo Morales, que en ese momento no era presidente de Bolivia, sino que era candidato y dirigente del MAS, un movimiento campesino. Y hay un video ahí que está recortado, pero lo que muestra el video es a Evo Morales, le hace una entrevista desde un medio, del medio más grande boliviano, y le preguntan cómo era su alineamiento político, si él estaba de acuerdo o no con las políticas de Hugo Chávez, con las políticas de Néstor Kirchner, de Lula, sobre todo con Chávez, que es donde ponen el foco donde está el diablo, donde dicen que está el diablo encarnado, o sea, la política diabólica, y le preguntan si él estaba financiado por él, y él le responde que no estaba financiado por nadie, que él era un dirigente sindical, era un dirigente campesino, y creo que es la primera vez que esto es lo que también molesta, que los dirigentes se parecen a su pueblo, que nacen de los procesos propios de su pueblo, eso es parecerse a su pueblo, que nacen de los procesos políticos de su pueblo y que son fruto de eso, que no vienen y no son puestos por nadie, no son digitados por nadie. Y esta es una historia repetida de presidente que se parece al pueblo y presidentes puestos. Digo, esto en el Caribe y Centroamérica es una realidad muy palpable, porque la Alianza del Pacífico, el ALCA, también tiene su modelo como el TLC, que es el Tratado de Libre Comercio, que es con los países del Pacífico. Digo, un tratado donde también lo mismo que pretendían con el ALCA es hacer lo que quieran con nuestro país, con nuestras riquezas, con nuestra economía, con nuestra producción. Lo único que en Argentina no se pudo, y porque hubo 3 valientes que resistieron, hoy tenemos un presidente como Correa, hoy tenemos un presidente como Evo Morales, es lo que nos posibilita. Digo, esto es lo que se denomina como presidentes progresistas. Tienen un modelo, y los de la Alianza del Pacífico, como los presidentes de Perú, o sea, los países de Perú, Chile, Colombia, países de una matriz más conservadora, quizás mucho más cercana a los modelos norteamericanos, con relaciones más carnales, si queremos ponerlo así, con una tradición de penetración imperialista mucho más fuerte. Y para entender un poco lo que es el TLC, este Tratado de Libre Comercio, que es muy similar a los del ALCA y muy similar a lo de la Alianza del Pacífico, vamos a ir a mostrar un video explicativo. Las transacciones monetarias a través de lo que conocemos como flujo económico. Ya no es necesario que el dinero se traslade físicamente, sino que ahora se maneja el dinero de manera electrónica, con el que con un solo clic se mueven millones de dólares de un continente a otro. Por otro lado, el traslado de insumos y mercancías no se puede hacer de manera física a través de un celular o una computadora, sino por medio de transportes, y por ello son importantes las rutas terrestres, aéreas y marítimas. Para esto el hombre ha creado inmensas redes que facilitan y acortan el tiempo de traslado, pero no solo es importante acortar el tiempo, sino aumentar la cantidad de insumos por traslado. Por eso la creación de grandes transportes ocupa una parte importante de la globalización económica. La liberalización del comercio ha permitido una gran apertura mundial a través de los diversos tratados internacionales. Se dice que cuando un sistema cae, la economía centralmente planificada, como fue la URSS, se consolidó en una economía mundial.
El liberalismo corporativista y las relaciones internacionales permitieron apertura y trato comercial a las inversiones extranjeras, eliminación de los subsidios agrícolas, conductas estandarizadas y compra e inversiones de proyección arancelaria que favorecían el libre comercio. Y para finalizar se dan a conocer 7 pasos sencillos para poder comprender lo que es el Tratado de Libre Comercio. Paso 1. Los países del primer mundo les exigen a los del tercer mundo que bajen los impuestos de entrada de alimentos que produce ese tercer mundo. Esos mismos alimentos, producidos con subsidios primermundistas, entran al tercer mundo a través de grandes corporaciones transnacionales. A esta exigencia se le ponen nombres ejecutivos, como Consenso de Washington o programas de ajuste estructural. Paso 2, azuquita. Estos productos inundan los mercados del país tercermundista, haciendo que los precios bajen y muchas personas crean que el primer mundo está lleno de buenas intenciones. Paso 3. No obstante, los productores tercermundistas locales se van a la ruina, pues no pueden competir contra los subsidios primermundistas. Paso 4, ¿cuál es paso 4? Las compañías transnacionales se aprovechan de esto, formando monopolios extranjeros que suben los precios a su antojo. Paso 5. Cuando por estos precios altos el país tercermundista se queda sin plata para comprar los productos que antes producía, debe pedir préstamos amigables a organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, cuyos presidentes, por cierto, son impuestos por los países primermundistas. Hacemos paso 6. Como el país tercermundista no puede pagar los altos intereses de esos préstamos, que no están hechos para pagarse, los países primermundistas empiezan a presionarlo para que dé concesiones a sus empresas, de modo que éstas se puedan llevar gratis los recursos naturales del país y exploten a su sector laboral. ¿Cuántos pasos son, mi hermano? Son 7. Finalmente, para evitar embarazosos casos de corrupción transnacional, a esta presión se le da carácter legítimo mediante la firma de los así llamados tratados de libre comercio, que legalizan y hacen obligatorias las políticas de quitar impuestos del paso 1, de modo que se reinicia el ciclo de dependencia del primer mundo. Juan Domingo Perón, en un discurso enunciado en 1953 en la Escuela Superior de Guerra, mencionaba que a Latinoamérica era una gran fuente de materias primas y alimentos y que por ese mismo motivo los grandes grupos de poder, los grandes países iban a venir a buscarlos. Y nosotros teníamos que defendernos con uñas y dientes de esos embates, de esas formas que van a buscar los imperialismos. En ese momento eran 2, hoy es un imperialismo distinto, con capitales transnacionales. Van a buscar siempre estrategias para tomar esos alimentos, esas materias primas y generarse a su vez sus riquezas. Este TLC, este Tratado de Libre Comercio, no es otra cosa que una forma de buscar, dominar y extraer esas materias primas que son nuestras, que nos pertenecen y que nosotros tenemos que defender. Todos estos países que hoy están insertos en la Alianza del Pacífico, también tuvieron sus procesos de avances y retrocesos, como decimos, entre gobiernos que pensaron en una patria chica y una patria grande, ¿no? Podemos poner como ejemplo Chile Allende, un presidente que pensó en la unificación latinoamericana, pero hoy en día Chile está en un conflicto educativo. El año pasado, estos últimos años, veíamos donde los estudiantes, donde la sociedad pedía por una educación gratuita, que Chile tiene todo su sistema educativo privatizado, donde uno tiene su vida embargada prácticamente para que sus hijos puedan estudiar. Vimos el clima de violencia, de represión y de no posibilidad de diálogo entre el pueblo organizado y los dirigentes políticos, o las dificultades que hubo para hacerlo. Esto demuestra el atraso en términos de participación política real del pueblo. O podemos hablar de la vuelta del servicio militar obligatorio en Perú. Podemos hablar también de la militarización de Colombia, más allá del intento de diálogo con la FARC, que son los grupos guerrilleros, también estamos viendo una militarización y la no posibilidad de sacar las bases militares norteamericanas de este país. Creo que en ese sentido, los demás países de Latinoamérica que están dentro del UNASUR y que tienen una participación activa y que son proactivos a seguir profundizando estas políticas, piensan totalmente en lo contrario. Se está pensando en un banco, hay un banco del UNASUR,
donde se está pensando en una moneda virtual de intercambio, que es el Sucre, donde hay convenios de ayuda económica entre ambos países. Se está pensando en hacer un anillo de fibra óptica en toda Latinoamérica, que esto significaría no depender de Norteamérica en el servicio de internet, en los servidores. Digo, esto es para contraponer cuáles son los dos modelos. Y teniendo en cuenta la importancia de esto que vos decís de la fibra óptica, porque Estados Unidos investiga a todo el mundo a través de su servicio de inteligencia. No es que se nos ocurre crear una fibra óptica por capricho, sino porque Estados Unidos, para investigar nuestras economías, cuáles son las ideas de los distintos ministerios, de las distintas empresas que están pensando en el desarrollo nacional, tanto en Brasil, en Argentina, en los distintos países, utiliza esos recursos de infiltración a través de su servicio de inteligencia y de la captación de información a través de los distintos medios de internet y otros, Google, mails, etcétera, para robarnos información y a su vez ellos pensar y diseñar su política en los distintos países y con respecto a cada lugar. Sí, creo que el tema del espionaje es una de las batallas hoy, de los métodos de colonización pasan en gran parte a través de las redes sociales, a través del internet, que es donde todos consumimos información, donde todos interactuamos, donde todos nos desarrollamos, digo. Hace poco salió un informe de donde la gente ya consume más horas a través de internet que a través de la televisión en la Argentina. Hoy el promedio es de 7 horas en la Argentina a través de internet y es de 3 horas a través de la computadora, donde antes eso era totalmente invertido, era al revés. Entonces, el Departamento de Estado norteamericano tiene un área especial de redes sociales y de informática, de investigación y de espionaje, en la cual Snowden desclasificó y mostró muchos archivos secretos. Digo, no es para poner paranoico a nadie, pero la realidad es que nos investigan, nos miran, nos piensan y piensan cómo volver a poder tener influencia sobre nuestros países, sobre nuestros gobernantes. Y creo que más allá de aciertos y errores de los gobernantes de estos países de Latinoamérica con tendencias, como diría Víctor Hugo Morales, progresistas, piensan en la necesidad de que todos vivamos cada vez mejor. Si no, pensemos y veamos que en todos estos países de Latinoamérica, donde hay gobiernos nacionales y populares, el nivel de vida de sus pueblos es mucho mejor cada día. Y para explicar lo que es la Alianza del Pacífico, vamos a escuchar a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y a Rafael Correa, presidente de Ecuador. Sí, hablamos de la Alianza del Pacífico. Aquí, miren, queremos mucho a Colombia, Perú, Chile, México, pero se enfrentan dos visiones del mundo. El neoliberalismo, el libre comercio, y aquellos que creemos en el socialismo, en garantía de derechos, en zonas libres, pero no de comercio, sino para el libre comercio, no libres de hambre, libre de pobreza, para cual se requiere complementariedad, cooperación, planificación, estados, acción colectiva, etcétera. Son dos visiones del mundo. Entonces, precisamente ese documento final recoge bastante de esta visión, y por esas casualidades de la vida, ese documento final se llama Declaración del ALBA desde el Pacífico. Gracias, señor presidente. Señor Maduro. Sí, yo creo que la respuesta la tiene la realidad. Para nadie es un secreto que hay un debate, ¿no?, democrático en el continente, y que hemos encontrado el punto para saber unirnos en base a la diversidad. Estamos unidos en la CELAC, poderoso e importante mecanismo de trabajo conjunto de los 33 países de América Latina y el Caribe. Eso es un milagro que está ocurriendo. Debemos cuidarlo. Y el debate que continúe, efectivamente. Estamos unidos en UNASUR y debemos consolidar UNASUR para solo nombrar dos mecanismos de integración, de unión. Y bueno, al final son los pueblos los que toman el rumbo que tienen que tomar. Nosotros ratificamos la necesidad de un rumbo autónomo, un rumbo nuestroamericano, de constitución, de un bloque de fuerzas en lo económico también.
para resolver los problemas del desarrollo, de la industrialización, de la producción de alimentos, de la seguridad energética, de toda nuestra región. Tenemos con qué, sabemos cómo y podemos hacerlo. Y el ALBA está diciendo, podemos hacerlo, sí podemos hacerlo. Y vamos a hacerlo. La Constitución de un poderoso eje de fuerzas para el desarrollo económico verdadero, con un solo objetivo o con un objetivo grande, gigante, que es decretar o declarar, lograr toda nuestra región una zona libre, como decía el presidente Correa, el presidente Daniel Ortega en las reuniones, una zona libre de pobreza, de miseria, de atraso, de analfabetismo, libre de las penurias de los viejos coloniajes y de los viejos imperios. Entre Venezuela y Colombia es una disputa geopolítica a nivel regional. Yo creo que tras la derrota del ALCA, ¿no?, del proyecto que tenía Estados Unidos del ALCA en 2005 en Mar del Plata precisamente, ¿no?, y gracias también al comandante Chávez, Estados Unidos impulsa esta nueva estructura llamada Alianza del Pacífico, formada por México, Colombia, Perú y Chile, ¿no? Y yo creo que un poquito se está dando una disputa en estos momentos entre esta Alianza del Pacífico en un intento de desgastar, digamos, a los gobiernos progresistas y especialmente a los gobiernos del ALBA, ¿no? Yo creo que en ese sentido es muy importante que los gobiernos progresistas, especialmente los gobiernos del ALBA, muy significativa también la reacción del presidente Correa y del gobierno ecuatoriano en boca de su canciller Patiño, ¿no?, Ricardo Patiño, diciendo que no van a permitir nunca o que el gobierno ecuatoriano nunca concedería una reunión, ¿no?, como la que ha hecho el gobierno colombiano. Yo creo que dentro de esta disputa es muy importante la alianza que se dé entre estos gobiernos junto con los pueblos. Tampoco lo olvidemos, ¿no?, porque el gobierno de Colombia creo que no representa, ¿no?, a la totalidad del pueblo colombiano. Yo creo que es muy importante seguir articulando un poquito entre estas fuerzas, digamos, y estos gobiernos progresistas, una alianza también que haga de alguna manera frente a esta Alianza del Pacífico, que en última instancia está impulsada, como está quedando claro, por los Estados Unidos. Bueno, vamos a ir cerrando el programa. Si nos quieren dejar algún mensaje pueden llamarnos al 4249-7123 o en www.subsuelopatria.com.ar. También pueden dejarnos mensajes por ahí vía Facebook, Subsuelo Patria, nuestro Facebook. Gracias a todos los que nos mandan mensajes, a los que nos llaman. Y bueno, nos vemos el próximo sábado con más Subsuelo de la Patria.